La mototaxi naranja. Cualquiera que haya vivido en Perú en la última década sabe de qué les estoy hablando. Esa aplanadora congresal que desde el 2016 hace noticia en nuestro país y no precisamente en tono positivo. Y si bien hoy la bancada es mucho más chica, el fujimorismo sigue siendo la primera minoría del Congreso. Así que hemos decidido repasar todas esas desgracias que nos han dejado los otorongos de Keiko, muchos de los cuales hoy buscan volver como senadores. Empieza la cuenta. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Se acaba el domingo 5 de abril y para este domingo de resurrección, el buen Rodrigo Muñoz ha preparado un recuento especial. Los dejo con él. Viaje al pasado en la mototaxi naranja. ¿Se acuerdan de ese grupo de Telegram? Primero se llamó Mototaxi y luego La Botica. Ahí se coordinaban los ataques y contraataques del fujimorismo contra sus adversarios. Keiko ordenaba y sus congresistas acataban. Y bueno, como se acaba el domingo de resurrección, acá vamos a revivir aquel tiempo no tan lejano en el que el Congreso fujimorista empezó a ser determinante para conducir al país a donde está ahora, el caos total. Sí, aquellos años en que Keiko, dolida por perder la presidencia, no solo le hizo la vida imposible a sus verdugos electorales, sino que promovió leyes en contra de la opinión pública y en contra de los expertos. Entonces hagamos memoria. ¿Por qué? Porque varios de los legisladores protagonistas de esa época hoy quieren su curul de vuelta en el Congreso. La reelección, de hecho, permitió que las tareas inconclusas de sus bancadas durante uno de sus periodos sean cumplidas en el siguiente parlamento. Así que retrocedamos 10 añitos nomás, a donde muchos especialistas dicen que toda la crisis comenzó, con la elección de los 73 congresistas fujimoristas en el Congreso desde 2016. Para algunos parece ayer y para otros es como si habláramos de otra época. Sea como fuese, hay varias cosas que debemos recordar antes de, una vez más, ir a votar por un nuevo Congreso. En los últimos 10 años, Fuerza Popular ha consolidado una influencia determinante en el Congreso de la República, marcando la agenda nacional a través de leyes y reformas que han generado intenso rechazo ciudadano. Comencemos por una de las primeras y más controversiales, la ley de los octógonos. Apunta en la placa que esta norma fue presentada por el ex congresista y hoy candidato al Congreso por Ahora Nación, Jaime Delgado, en el 2013, pero no fue hasta 2016 cuando se planteó publicar su reglamento. ¿Qué hizo el fujimorismo? Mientras diversos sectores sociales exigían la implementación de los octógonos de advertencia, la bancada fujimorista, a través de una propuesta de Daniel Salaverry, impulsó un semáforo nutricional. Eran tiempos en donde Daniel Salaverry hacía caso a lo que ordenaba su jefecita. Ya luego se pelearon. Bueno, este sistema fue criticado por ser confuso para el consumidor. En vez de poner de frente si un producto tiene altos niveles de azúcar, por ejemplo, la norma fujimorista planteaba que pongan en verde si es bajo, en ámbar si es medio y en rojo si es mucho. Como dice un meme, mucho texto. Y bueno, como los tiempos de Dios son perfectos, ahí nomás nos enteramos de los aportes a la campaña de Keiko Fujimori, del Grupo Gloria y del Grupo Romero. Por las huevas, Dionisio Nova había sacado plata de la bóveda, ¿no? La norma terminó siendo observada por Martín Vizcarra, pero la estrategia política de la agrupación quedó registrada en episodios de alta tensión institucional, como la votación a favor de la denominada Ley Mulder, ¿recuerdan? Este proyecto, que prohibía la publicidad estatal en medios de comunicación privados, contó con el respaldo total de la bancada de Fuerza Popular. En fin, de acuerdo con registros de Canal N, la norma fue aprobada por insistencia a pesar de las advertencias que habían sobre su inconstitucionalidad. La medida eventualmente fue anulada por el Tribunal Constitucional, que aún no había sido capturado por el fujimorismo. A esto se suma el audio de la ex congresista Yesenia Ponce, ¿se acuerdan? Fue difundido por RPP. En él se afirmaba que Keiko Fujimori le había pedido frenar el proyecto de irrigación Chinecas para perjudicar al gobierno de PPK, llegando a decir presuntamente que no le interesaba si afectaba a cientos o a miles de personas con tal de lograr su objetivo político. ¿Cuál es su objetivo político? Desestabilizar al Ejecutivo lo más que pueda. Todos recordamos cómo se defenestró a Jaime Saavedra del Minedu. Y no me digan que fue por el cuento de los libros escolares, que ese ya es bastante viejo.
La China hasta pidió perdón en las elecciones del 2021 por este suceso. Y obvio, no me puedo olvidar de cuando blindaron a Pedro Chávarri luego de todo el escándalo de los cuellos blancos, ¿no? Pero en ese quinquenio no faltaron los memes tampoco, ¿No se acuerdan el Condorito es chileno? O el yo estoy aquí por mi plata, ambos de congresistas fujimoristas. Ya luego llegó el intento poco transparente de nombrar a miembros del TC que llevó a la disolución del Congreso. Ahí todos quedaron en la calle, literalmente. Vizcarra les metió una patada en el culo. Pero bueno, llegaron las elecciones del 2021. Keiko volvió a pasar a segunda vuelta y claro, volvió a perder. Sorpresa para nadie. ¿Qué hizo? Tirar al Perú por la ventana. Empezó la narrativa del fraude en mesa que nadie nunca pudo probar. ¿Recuerdan los mítines de todos los sábados después de la segunda vuelta? En fin, ahora tenía menos congresistas, solo 24, pero supo hacer alianzas con otros partidos para seguir cagando al país. En este periodo parlamentario del 2021 hasta la fecha han podido lograr algunos de sus viejos anhelos de la mano de otras bancadas útiles. Por ejemplo, el debilitamiento de la SUNEDU. Desde el año 2016, el ex congresista Daniel Mora advirtió en declaraciones para América sobre los intentos de la entonces bancada fujimorista de torpedear la ley universitaria. Esta ofensiva culminó recientemente con la aprobación de las normas que modificaron la estructura de la superintendencia, permitiendo que representantes de las universidades supervisadas integren el consejo directivo, lo que en la práctica nos regresó a la infame Asamblea Nacional de Rectores. Por ahora vamos con una pausa que viene la franja electoral. Volvemos. Cuando un país llega al límite, no hay lugar para improvisar. Por falta de orden, perdimos la seguridad, el rumbo y la tranquilidad. Hoy tenemos que decidir, seguir en el caos o volver a ordenar el Perú. El domingo 12, votemos por el orden, votemos bien. Marca las 5K. Volvimos y obvio tenemos que hablar de las leyes pro crimen, este grupo de 8 normas que en la práctica beneficia a los criminales. Una de ellas, muy importante, es la ley que cambia la definición de organización criminal, elevando los criterios para perseguir a las mafias que incurran en ciertos delitos. ¿A quiénes beneficia esto? Según expertos consultados por la República, a personas que hayan realizado delitos de corrupción, narcotráfico o minería ilegal. O sea, todo lo que potencialmente se dedica un político en este país. En fin, y al delito de minería ilegal hay que sumarle otra ley que también se aprobó con votos del fujimorismo, la que derogó la disposición que permitía a la policía perseguir penalmente a quienes usaban explosivos vinculados con la minería ilegal con inscripción suspendida en el Reinfo. Ya ni les menciono de la ley contra la extinción de dominio, la ley que acorta los plazos de la colaboración eficaz o la ley que planteó que la policía lidere investigaciones preliminares en vez de la fiscalía. Pero ojo que hay más. En materia de derechos ciudadanos, por ejemplo, la bancada naranja impulsó una reforma que limita el uso del referéndum. Como detalla la República, esta ley presentada por Patricia Juárez quita a los ciudadanos el derecho de convocar directamente a una consulta popular para reformas constitucionales, obligando a que cualquier iniciativa de ese tipo pase primero por la aprobación del Congreso. Blindaje total, señores, blindaje total. Y claro, no podemos terminar este recorderis sin mencionar la espantosa reforma de las AFP, propuesta por la irritante Rosángela Barbarán. ¿Se acuerdan? Esa que tenía infamias como evitar que los menores de 45 años puedan retirar su 95.5 cuando cumplen la edad de jubilación, o el maldito aporte de los trabajadores independientes. De Yapa le metieron esa pensión por consumo que creo que solo te sumaba el valor de un pan con pollo anual. Todo esto llevó a una oposición ciudadana en las calles, lo que forzó a la bancada naranja a retroceder. Incluso se escudaron en que la desnaturalización vino con el reglamento implementado por el Ejecutivo, no de su ley. Luego salió Barbarán en RPP a decir que los errores que se cometen se corrigen, pero claro, lo corrigieron con la presión ciudadana en el cuello. Así que
que si no quieren que la historia de los últimos congresos se repita, tomen nota de estos últimos 10 años, que lo que no pudieron en una legislatura lo van a intentar en otra y así ad infinitum y más allá. Y acá tenemos una lista de algunos de los que quieren repetir el plato. Está por ejemplo Cecilia Chacón, Luis Galarreta, Miki Torres, Marta Chávez la Inmortal, Milagros Takayama, Marvin Palma, Marco Miyashiro, Milagros Salazar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, también hay quienes quieren incursionar con flamantes jales, así que hablemos del candidato de Fuerza Popular acusado por homicidio calificado. Sí, calificado, en grado de tentativa. O sea, quiso matar a alguien el señor. Y ojo, que el hombre no había puesto nada de esto en su hoja de vida por si acaso. Es hasta ahora el único caso de un candidato condenado por homicidio calificado. Hay otros 6 postulantes que aspiran a una curul, pero que han sido sentenciados por homicidio culposo. O sea, que fueron responsables de la muerte de una persona, pero no fue intencional. De estos también les vamos a contar algunos detalles que ha recabado nuestro reportero Gonzalo Bedoya. Empecemos por la tienda naranja. Quizá la historia de Américo Orozco le suene, un hombre de polémicas declaraciones cuando menos. En entrevista con la radio regional Megamix dijo que la minería en Madre de Dios puede formalizarse porque, si bien hay algunos intereses oscuros en medio, Fuerza Popular no está metida en esta corrupción. Claro, se refería a la corrupción que ronda la minería. ¿Perdón? Me imagino que votaron en contra de la ampliación de Reinfo, ¿no? No. Y el hombre, claro, tiene un pasado en el sector. En 2011 creó la empresa Comarsa Gold. ¿Cómo se ganaba el pan? Compra y venta de metales preciosos. Esto fue hasta el 2018 cuando el cambio de los estatutos la volvió una ferretería. Tienen las pruebas en pantalla. Pero aquí otro dato. Orozco no declaró esa empresa en su hoja de vida. En registros públicos no dice por ningún lado que el hombre haya salido de la compañía. En su declaración tampoco hay inmuebles, solo 2 motitos de 5.000 soles cada una. Bueno, volvamos al caso. Tienen los documentos de la sentencia en pantalla. Fueron revelados por Cuarto Poder hace algunas semanas. La historia fue así. Una noche, allá por el 2013, Orozco se metió a la casa de su expareja y esperó a que ella saliera del lugar para balear al hombre que la acompañaba. Sí, le metió cerca de 8 tiros según el documento. El agredido quiso escapar arrastrándose, pero Orozco intentó retenerlo. Finalmente, el ahora candidato desistió y se dio a la fuga. ¿Qué pasó con la víctima? Aparentemente sobrevivió. El reportaje de Cuarto Poder dice que de milagro. Orozco fue detenido meses después y aceptó ser el autor del ataque, por lo que fue condenado a 6 años de cárcel efectiva por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Es decir, intentó matarlo, pero no lo consiguió. Además, le pusieron 40.000 soles de indemnización a favor de la parte agraviada. El candidato estuvo preso por un corto periodo de tiempo en el penal de Arequipa y cumplió la sentencia en semilibertad según Cuarto Poder. Al ser consultado por el Dominical, Orozco juró no saber nada de la sentencia, se hizo totalmente loco y colgó. Pero sobre el tema ha hablado el también candidato a diputado Ditel Columbus, quien dijo que ellos han cumplido en solicitar escrupulosamente toda la documentación necesaria y el hombre presentó un documento, aunque no precisó cuál, que decía que no tenía sentencias. Columbus reconoció que es lamentable que Orozco no se haya sincerado con el partido y que enfrentará no solo consecuencias a la interna de Fuerza Popular, sino que el Ministerio Público tendrá que tomar cartas en el asunto. Tratamos de comunicarnos con el partido a ver en qué andaba el asunto, pero no tuvimos suerte. En fin, pero vamos con los otros homicidas, los culposos. La primera es una historia que no se había hecho público hasta el día de hoy. La protagoniza Milton Samanes Cancino, candidato a diputado por el Frente de la Esperanza, la escobita de Popi. El hombre fue sentenciado a 3 años de pena privativa de la libertad. ¿Qué pasó? Milton tenía una empresa que ya está dada de baja llamada M&S Demolex, dedicada a los trabajos de demolición. En 2014 fue subcontratado por la constructora MLC Arquitectura para una obra en Miraflores y ahí ocurrió la tragedia. Durante los trabajos, uno de los trabajadores de M&S Demolex
utilizaba un rotomartillo sobre un techo que se derrumbó de manera inesperada, provocando que la herramienta se le incrustara en el tórax y falleciera. Conversamos con el equipo de Samanes Cancino y nos contaron que ese día él no estaba en la obra. Además, nos enviaron la denuncia que presentaron contra el juez del caso alegando irregularidades en el proceso. La tienen en pantalla. Según ellos, la responsabilidad debió caer en la empresa contratista porque ellos debían velar por la seguridad de la obra. Como fuese, el Poder Judicial no se compró los argumentos. El segundo caso es el de Héctor Jesús Arias Cáceres, candidato al Senado por el Partido Federal. Esta fue una tragedia que se reportó en medios. Durante la serenata de Arequipa del 14 de agosto de 1996, su empresa instaló defectuosamente unos fuegos artificiales. Esto provocó la caída de cables de alta tensión sobre el público, causando la muerte de 35 personas por electrocución. Una tragedia terrible, señores. En 2004 recibió una pena suspendida por 4 años por el desastre. Su defensa sostuvo que se trató de un accidente, pero ojo, Arias Cáceres no dejó la pirotecnia. Hasta el 31 de marzo del 2025, del año pasado nomás, tuvo participación en la Corporación Multifuegos, empresa en la que ahora su hermano, José Emilio Arias Cáceres, es gerente. Nos contactamos con él, con José Emilio, y nos contó más cosas de su hermano. Dijo que Héctor Jesús agredió a su cuñada, la esposa de José Emilio. Entonces el hermano del candidato llevó el caso al terreno judicial, en donde el aspirante a senador se declaró culpable y les pagó apenas 400 soles. Pero esas no son las únicas sentencias. También declaró una por peligro común en 1997 y otra por usurpación agravada en 2019, ambas con pena suspendida. Nos contactamos con el candidato y nos dijo que el caso de homicidio culposo se originó por un accidente cuando una esquirla cortó el cable de alta tensión que cayó con corriente sobre las personas que se encontraban cerca, provocando varias muertes involuntarias. Sobre el expediente de peligro común, según cuenta, fue por un incidente vinculado a un incendio menor, y sobre la denuncia de usurpación dice que se la pusieron por enfrentar una invasión de su propiedad en la que lo acusaron a él de ser el invasor. Bueno, además negó haber agredido a su cuñada. Dice que las normas deben cambiar porque, y cito, las mujeres se aprovechan de su condición para denunciar. Vaya huevón. Ahí tienen su versión. Finalmente recogimos el caso del médico cirujano Ramón Cáceda Saavedra, candidato a diputado por Avanza País. El lamentable suceso también fue público y lo reportó El Comercio. Cáceda fue denunciado en octubre del 2015 tras la muerte de un niño de 8 años que fue operado de apendicitis en la Clínica San Francisco, establecimiento que, según su LinkedIn, dirige hasta hoy en Trujillo. Según la madre del menor, el niño fue dado de alta pese a seguir con dolores y falleció días después por perforación intestinal y peritonitis aguda cuando era trasladado de salud. Cáceda negó su responsabilidad. Dijo que él no hizo la operación, que solo atendió al menor tras la cirugía y que los síntomas correspondían a un cólico de gases. Sin embargo, en el 2022 fue sentenciado por homicidio culposo por inobservancia de las reglas de la profesión. Le dieron 1 año de pena suspendida. También buscamos su versión y reiteró que la operación no fue realizada por él, que fue incluido en el proceso por haber observado la cirugía y por su responsabilidad administrativa como director del establecimiento. Ahí tienen las historias. Recuerden cada una de las cosas que les hemos contado este 12 de abril.